A través del programa Radial Ánimo, producido por la abogada Lady Campos, compartimos temas para las jóvenes. Si estás interesada en escuchar más de nuestros audios, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. El siguiente tema fue escrito y leído por Alma Sarabia. María, un simple instrumento. Quise comenzar con un título como este porque, independientemente de que María fue muy favorecida y bendecida entre todas las mujeres, eso no significa que esté por encima de ellas, y mucho menos por encima de toda la raza humana. María se destaca y es recordada no por algo que ella haya hecho, sino por lo que Dios hizo en ella. Ella tenía muchas virtudes a destacar. Amaba a Dios con todo su corazón y estaba totalmente empapada de la palabra de Dios, como constatamos en el cántico de alabanza que expresó. María es admirada y digna de imitar en muchos aspectos, pero tenemos que hablar con prudencia, sin llegar a exaltarla demasiado. Aquellas personas que la ponen en un estado de divinidad y canalizan sus fuerzas en venerarla, deberían más bien aprender de ella, que reconoció su necesidad de un Salvador, pues ella misma era una humilde pecadora. Después de todo, ella fue una mujer como tú y como yo. Jamás se alabó a sí misma ni se consideró una semidiosa. Todo lo contrario, si tenía en qué gloriarse era en aquel que, en su soberanía, la había escogido para ser el instrumento de tan notable gracia y privilegio. El significado del nombre de María es amargura. Aunque ella experimentó mucho gozo, también hubo dolor y aflicción. Su vida fue un cáliz de amargura que se llenaba, el cual tuvo que beberlo en la crucifixión de Jesús. La relación madre e hijo no era la esperada normalmente, como lo explica el pastor John MacArthur en su libro 12 mujeres extraordinarias. En todo el ministerio terrenal de Cristo, María aparece solamente en 3 ocasiones. En 2 de esas oportunidades, Jesús mismo negó explícitamente la idea de que la autoridad terrenal que tenía sobre él como su madre le diera derecho a intervenir sobre cualquier aspecto de su trabajo. Por supuesto, hizo esto sin el más mínimo gesto de falta de respeto, ya que solo deseaba resaltar que María no era en absoluto una mediadora de su gracia. A veces, por su rol maternal, María no parece estar plenamente consciente de la identidad y el propósito de Jesús. Tanto a ella como a José les fue revelado desde el principio el propósito divino de la encarnación de Jesús, pero el sentimiento materno parece haber sesgado lo que ella sabía que era su misión real. En Lucas encontramos el relato de cuando Jesús cumplió 12 años y lo llevaron al templo para la fiesta de la Pascua. Jesús se quedó en el templo sin que lo supieran sus padres. Él demostró una madurez por encima de los demás y por lo tanto demostró no ser un niño dependiente. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2, 48 al 51. De los 2 padres, la que habló fue María. Al parecer, José estaba más consciente de la identidad y propósito de Jesús que María. Otro acontecimiento fue cuando María le pidió a Jesús que interviniera en una boda con respecto a la falta de vino. Él le respondió: «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora». Con esto Jesús no fue irrespetuoso. Más bien, él estaba dando a entender que a partir de este momento él tendría que obedecer la voluntad de su Padre aún por encima de ella. Con esto entiendo que, por ejemplo, si María le llegaba a pedir algo, pero no era la voluntad de su Padre, Jesús no lo haría, y no porque María le pidiera algo incorrecto.
Pero de esa misma manera todo cristiano debe obedecer a Dios antes que a los hombres, aun si son nuestros seres más cercanos. Después de que Jesús comenzó su ministerio, María queda en un segundo plano. Ella nunca buscó el reconocimiento ni tampoco se nos dice que haya pedido algún otro favor especial. Mateo vuelve a mencionarla. Cuando le dijeron a Jesús que su familia lo esperaba fuera para hablar con él, mientras él todavía estaba predicando a la multitud que le seguía, la cual en ese momento era muy grande. En esta ocasión la respuesta de Jesús fue: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos añadió: Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para entender todo el contexto, veamos Marcos 3, 20 al 21. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Jesús estaba muy ocupado, tanto que ni siquiera tenía tiempo para comer, y su familia se preocupó por su salud. Pensaron, de manera equivocada, que estaba fuera de sí. Su madre y sus hermanos habían ido a persuadirlo para que dejara lo que estaba haciendo y descansara. Sumémosle que había todo un alboroto por los fariseos y escribas que acusaban a Jesús de echar fuera demonios por el poder de Belcebú. En este momento Jesús dice estas palabras, enviando dos mensajes. El primero, su ministerio no sería interrumpido por la presencia de sus familiares, al menos no en este momento, y señaló un parentesco espiritual que supera las relaciones meramente carnales. ¿Cuál es el requisito para pertenecer a esta familia de la fe? ¿Acaso riqueza, posición social, inteligencia, reconocimiento? Por supuesto que no. El requisito, Jesús lo dijo: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús nunca puso a María por encima de sus discípulos, por ser su madre. Todos tenían los mismos derechos. Y una vez más vemos a María sometiéndose a su Señor en lugar de querer controlarlo o manipularlo por su posición como madre. Era consciente de su lugar. Ella era sierva y Jesús su Señor. María siguió fielmente a Jesús y ella también participó del dolor de Jesús cuando éste fue crucificado. Antes de todo esto, cuando Jesús aún era un bebé de 8 días de nacido, sus padres lo llevaron a presentar en el templo para consagrarlo a Dios. Ahí se encontraron con dos personas, Simeón y Ana, de quien hablaremos el próximo sábado. Simeón, movido por el Espíritu Santo, fue al templo ese día, y cuando vio a Jesús lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Él expresó estas palabras: Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2:29 al 32. Jesús, nuestro Salvador, la luz que ilumina las naciones y la gloria de su pueblo. Después se dirigió a María y le dijo: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2:34 al 35. María escuchaba todo esto y observaba atentamente, guardando y meditando en su corazón todas estas cosas. Es posible que ella de alguna manera estaba consciente de la muerte de Jesús. Seguramente escuchó a Jesús mismo hablar de ello en varias ocasiones, y recordaba las palabras que Simeón le había dicho, asociándolas tal vez al pasaje de Isaías 53, que te invito a que puedas leerlo y meditar. Solo leeré un pequeño extracto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca.
No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando esta profecía fue cumplida, ahí se encontraba María, viendo morir a su hijo, como con una lanza, viendo cómo con una lanza fue traspasado. Ella sentía que su propia alma era traspasada con mucho dolor. Ella mejor que nadie conocía la injusticia que se estaba cometiendo. Sin embargo, se mantuvo firme. No trató de intervenir en alguna manera para detener lo que sucedía. Ni vemos a una María victimizándose por su dolor. Su dolor era genuino. Nunca pensó egoístamente en todo lo que estaba sufriendo. No la vemos gritando o colapsando por una crisis. No, más bien ella de manera silenciosa soportaba el dolor con fortaleza y gracia. En medio del dolor, el único que puede fortalecernos es Dios. Él sabe hasta qué punto podemos soportar y además Él nos da la gracia necesaria para afrontar cualquier situación difícil que pasemos. Porque al final, si Él lo permite, es porque tiene un propósito bueno, porque su voluntad es buena. Y a los que le aman, todo le es para bien. Romanos 8:28. Después de la muerte y resurrección de Jesús, María vuelve a aparecer en medio de los creyentes, en el aposento alto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Hechos 1:14. Está claro que ella nunca pensó en ser la protagonista para llevarse algún crédito, mucho menos le pasó por la mente el ser venerada. Tampoco la iglesia primitiva intentó nunca ponerla en un lugar por encima de ellos. Ella, en su misión, mantuvo siempre un bajo perfil, una simple sierva con un espíritu de humildad que marcó su vida y su carácter. Desde que pronunció su famoso Magnificat, María se dio cuenta de que necesitaba un Salvador y reconoció al verdadero Dios como tal. Al igual que ella, nosotras también necesitamos un Salvador. Dios nos da la vida con un propósito, que nosotras le glorifiquemos en todo, pero por nuestro pecado, con un orgullo arrogante, hemos hecho las cosas a nuestra manera, quebrantando su ley. Estamos condenados a morir por nuestra rebelión, por nuestras maldades. Pero algo glorioso pasó. Un niño nacido de una virgen llamada María, Dios hecho hombre, tuvo, tiene y tendrá misericordia de nosotras si nos arrepentimos y humillamos reconociendo que le necesitamos. Oremos. Precioso Salvador, reconocemos que hemos pecado contra ti, que no merecemos nada más que la muerte, pero en este día pedimos de tu misericordia. Reconocemos que te necesitamos como nuestro Salvador. Perdona hoy nuestras transgresiones y haznos tus siervas con un corazón lleno de humildad y sumisión. En el nombre de Jesús. Amén.